Hola, hola, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a ver cómo es el funcionamiento de un motor eléctrico. Vamos a identificar la bobina de marcha, la bobina de arranque y cómo podemos hacerle pruebas al motor directamente para comprobar si está funcionando eléctricamente o está dañado. También vamos a mirar cómo es el funcionamiento de un capacitor de arranque y qué es lo que hace y cómo nos ayuda en el momento en el que el motor va a empezar a funcionar. Para la revisión del motor eléctrico, lo que debemos hacer es primero identificar aquí en nuestra pacha cuáles son los cables de la bobina de marcha, la bobina de arranque y el punto común. Para poder identificar eso, tenemos que soltar todos estos cables que están aquí en esta bornera. Esta bornera me sirve, o esta pacha me sirve con dos funciones. Una es conectar el motor con el arnés que viene de la lavadora, ¿cierto? Entonces, acá viene la pacha que viene de la lavadora y me hace conexión con estos cables que van para las bobinas del motor. Y segunda función de esta pacha o de este dispositivo que tenemos acá es hacer un contacto eléctrico para que la bobina de arranque me le dé inicio al motor. Eso lo hace mecánicamente internamente. Ahora, para soltar estos cables, primero debemos tomarle una foto. Después de que tomamos la foto, podemos empezar a soltar los cables para que cuando vayamos a ensamblar nuevamente no vamos a tener problema con eso. Entonces, empezamos. Esto yo lo estoy haciendo es para hacer pruebas, para que ustedes entiendan cómo se le hace una prueba a un motor. Pero la idea es hacerlo directamente en la pacha. ¿Por qué? Porque este mecanismo es muy delicado, esta pacha, y lo podemos dañar. Esto negro acá es muy delicado, entonces tenemos que tener cuidado al sacar los cables. Esto lo pueden hacer ustedes con cualquier motor monofásico para poder probar si eléctricamente está bien, si los bobinados están bien. Lo primero que vamos a hacer es tomar unas mediciones entre los cables y después vamos a hacer un análisis de esos datos que hemos tomado. Para eso vamos a utilizar nuestro multímetro, lo vamos a poner en continuidad, sí, en continuidad o en ohmios, para mirar la cantidad de ohmios que hay. Recuerden que una bobina se representa de la siguiente forma. Entonces tiene un punto acá y un punto acá. Y este bobinado, este alambre enrollado, que sería el que vemos acá en el motor, tiene una resistencia. Entonces, esa es la resistencia que vamos a medir en este momento. Empecemos a tomar datos. Vamos a coger inicialmente el cable blanco y vamos a ver qué nos muestra con los otros cables. Con amarillo no nos muestra nada, no tiene conexión. Con el blanco negro me marca 0,3 ohmios. Entonces vamos a empezar a tomar esos datos. Entonces, el blanco y el blanco negro tiene 0,03 ohmios. O sea, prácticamente eso es continuidad. Prácticamente es el mismo cable. Sigamos el análisis. Ya lo hicimos con blanco-negro. Ahora blanco y blanco-negro. Ahora blanco y negro. No nos marca nada.
Entonces no tiene nada que ver ese con ese. Ahora, blanco, azul. Y dice que tiene 1.7 ohmios. Entonces es blanco y azul. A 1.7 ohmios. Listo. Y ahora, entonces ya hicimos amarillo, blanco, negro, negro. Y falta violeta. Y el violeta nos marca 2.8. Entonces, blanco, violeta, 2.8 ohmios. Listo. Ahora, ¿qué cables nos faltan por unir? Entonces, cojamos el amarillo. Ya sabemos que con blanco no nos marca continuidad. Entonces ahora vamos a mirar por otros lados que nos marca. Con azul tampoco nos marca nada. Con violeta tampoco nos marca nada. Con negro nos marca 8.8 ohmios. Listo. Entonces tomemos ese dato. Entonces, amarillo y negro, 8.8 ohmios. Digamos, listo. Entonces, amarillo negro, amarillo azul, nada, y amarillo violeta, nada. Listo. Ahora vamos a coger, ya sabemos que blanco violeta, si nos marca continuidad, ahora cojamos blanco azul y nos marca 3.6. Entonces, ¿qué blanco azul? No. Violeta azul igual 3.5. Listo, señores. Ya con esto, con esas mediciones, ya podemos hacer un análisis eléctrico de qué es lo que está ahí, qué es eso, para qué nos sirven esas mediciones. Y ya podemos identificar, después de que hagamos el análisis eléctrico, vamos a poder identificar cuál es la bobina de arranque, cuál es la bobina de marcha y cuál es el punto común. Entonces, la bobina de arranque es la bobina que más ohmiaje tiene. Eso pasa en todos los motores eléctricos monofásicos. Entonces, acá tenemos que el mayor ohmiaje es de 8.8 ohmios y está entre el amarillo y el negro. Entonces, cogemos acá amarillo y negro, tenemos 8.8 ohmios. Después vamos en orden descendente, de mayor a menor. Entonces ubicamos la siguiente. ¿Cuál es? 3.5 ohmios. Entonces, esa sería nuestra bobina de marcha. Esta, la bobina de arranque. Y la otra sería violeta, azul, que tiene 3.5 ohmios. Esa sería nuestra bobina de marcha. Entonces, bobina de arranque y bobina de marcha. Sigamos analizando los datos. Tenemos acá el blanco que está conectado con el azul y con el violeta. Y nos marca con el azul 1.7 ohmios y con el violeta 2.8. Entonces acá, y este blanco con blanco negro es prácticamente el mismo cable, entonces este dato no lo vamos a tener en cuenta. Ahora vamos, entonces ya ubicamos que el blanco es el punto común.
Recuerden que el punto común llega conectado a la bobina de marcha, a la de arranque no. ¿Listo? Entonces podríamos ubicar el blanco por este lado y dice que con el violeta tiene un ohmiaje de 2.8. Y con el azul de 1.7. Listo, señores. Ese es un análisis eléctrico de los datos que tenemos acá. Ya con estos datos ya pudimos identificar cuál es la bobina de arranque, cuál es la bobina de marcha y cuál es el punto común. ¿Para qué nos sirve el punto común? Como sabemos que el punto común, el cable común, va conectado a la bobina de marcha, entonces, si encontramos que esto no nos marca ohmiaje, entonces sabemos que hay un problema. ¿Sí? No nos marca ohmiaje con el punto azul, entonces tenemos un problema ahí. Listo, señores. Pero para hacer la prueba de nuestro motor, los únicos datos que necesitamos es la bobina de marcha y la bobina de arranque. Entonces, estos datos de acá no los vamos a tomar en cuenta por ahora, solamente es para que ustedes sepan si hay ohmiaje o no. Pero para hacer la prueba, entonces ya podemos empezarla a hacer. Bueno, estos datos ya no los necesitamos. Ah, acá, qué pena, lo borré. Son 3.5. Listo. Ahora sí, estos datos ya no los necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la la bobina de marcha es la que siempre va a tener voltaje para que el motor esté girando. Y la bobina de arranque solamente le va a llegar el voltaje en el momento del arranque. Entonces, ¿qué análisis podemos hacer acá? Que entre esta línea violeta y esta línea azul va a haber un voltaje de 120 voltios. En el caso de Colombia, en otros países puede variar. Tenemos 120 voltios. Ahora, si nosotros le aplicamos voltaje a esta bobina, como lo que vamos a hacer es romper una inercia, vamos a hacer que ese motor que está quieto gire, entonces necesita un esfuerzo. Pero si lo conectamos así directamente no nos va a arrancar el motor, o si va a arrancar, pero se esfuerza mucho y va a consumir mucha energía y tenemos un problema que se puede quemar el bobinado. Entonces, para eso se necesita la bobina de marcha, de arranque, perdón. Entonces, como les digo, el voltaje va a llegar a la bobina de arranque, pero solamente en el momento del arranque. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a conectar voltaje también a esta punta. ¿Sí? Entonces tendríamos que el cable azul y el cable negro irían unidos y a ese iría una línea, ¿cierto? Y al cable violeta iría la otra línea, L1 y L2. ¿Y qué vamos a hacer con el cable amarillo? El cable amarillo lo vamos a puentear por un instante, digámoslo un segundo, una tocadita con el cable violeta y ese es el voltaje o ese toque eléctrico es el que me permite que el motor arranque. Bueno, señores, hasta aquí este video. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.